Muy buenos días para todos. Mi nombre es Henry Alexander Cañón, soy el director académico del Colegio Nuevo Gimnasio y en esta oportunidad tengo el gusto de hablarles de esto, neuromitos e inteligencias múltiples. Hablar de educación y especialmente hablar del aprendizaje implica conocer las últimas tendencias que han surgido dentro del campo de las ciencias exactas como las neurociencias, todo aquello que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, cómo aprendemos mejor, cómo memorizamos, cómo son nuestros procesos neuronales y todo esto va afectando desde las últimas décadas cómo enseñamos nosotros los docentes en las escuelas y colegios del país. Como estudiante que fui, tuve la fortuna de conocer muchas vidas de niños, niñas, adolescentes, y algo que surgió dentro de mí fue la curiosidad de pensar por qué cuando niños recibimos un mar de información, muchas veces poco relevante, y cómo esta información queda subutilizada. Luego, cuando estudié mi licenciatura, tuve la oportunidad de preguntarme cuál era la forma más exitosa para poder enseñar, para que eso que estaba yo enseñando quedara en la mente y en el corazón de los estudiantes. Así que de la mano de las neurociencias, fui descubriendo, pues a decir verdad, de manera empírica, esta obra importante que es para todos los educadores y para todos los que están, digamos, motivados por conocer el funcionamiento de las inteligencias y del cerebro humano, este libro que es tan importante, que es el de Howard Gardner, sobre la estructura de la mente y las inteligencias múltiples. En verdad lo conocí de manera empírica, puesto que luego de muchas clases de preguntarme cuál sería como el mejor método para enseñar, descubrí que no había una receta principal, fundamental, pero sí algunas herramientas que podíamos tomar de este libro que no es nuevo, que es bien de los años 90, pero que se hace actual permanentemente. Si recordamos nuestras clases, quizás tenemos la oportunidad de pensar cuando éramos estudiantes que siempre teníamos un compañero que era muy bueno para las matemáticas, pero quizás no muy bueno para los deportes como el fútbol o el básquetbol. Al igual de pronto podíamos pensar en aquel estudiante que funcionaba muy bien como consejero estudiantil, que se le daba muy bien el hecho de dar consejos a los demás, pero que quizás tenía pocas habilidades en el campo de la escritura. El avance de las neurociencias y por ende de las ciencias de la educación nos permiten entender en este diagrama algo que es bien particular e interesante. Con el desarrollo de la neurología, como la ciencia que estudia los procesos del cerebro y el cerebro en sí, fueron creciendo nuevos campos del conocimiento. Otras ciencias que no son propiamente de la educación, como las ciencias sociales o las ciencias humanas, fueron interrelacionándose con el campo de la educación. Podemos ver que fruto de estas interacciones entre educación, otras ciencias y neurología, podemos decir que aparecieron campos como el de la neuroeducación. Todos los conceptos de las ciencias exactas para pensar cómo funciona el cerebro, cómo funcionan mejor los procesos de aprendizaje y de memoria para fortalecer justamente eso, el aprendizaje en las aulas escolares. Algo que queda en el centro del diagrama es que esa interrelación entre educación, neurología y otras ciencias nos permiten ir descubriendo nuevos escenarios de conocimiento, nuevas propuestas y teorías que permiten hacer evolucionar el conocimiento en el campo educativo. Sin embargo, hay algo que con la aparición de la neurociencia empezó a ocurrir la aparición de ciertos mitos o ciertas verdades, entre comillas, pseudocientíficas en el campo de la educación. Los neuromitos son estos, básicamente creencias pseudocientíficas que están presentes en los debates educativos de la actualidad. Desmentir o de alguna manera repensar todo lo asociado a los neuromitos es una tarea importante para el campo de la educación y la escuela. Hay un primer mito que aparece y es
dentro de los neuromitos, de los más importantes, es pensar que las inteligencias múltiples son independientes. Howard Gardner en los años 90 publicó este libro, pero este libro de la estructura de la mente y las inteligencias múltiples no quería pretender decir que cada inteligencia es totalmente individual. Es más, es un error pensar dentro de las escuelas, instituciones del país, que como docentes debemos fortalecer únicamente una única inteligencia, o que si nuestro hijo es bueno en la inteligencia, no sé, musical, pues solamente debemos adiestrar o enseñar en ese campo de la inteligencia. Howard Gardner nos dice que hay 8 tipos de inteligencia. A saber, tenemos la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia musical, la inteligencia visual, la sinestésica o del movimiento físico, la interpersonal o el desarrollo de las relaciones sociales, la intrapersonal como capacidad de ser consciente de sí mismo y la lingüística. Estas fueron las primeras 7. Unos años más adelante, las investigaciones de Howard Gardner dijeron que la inteligencia naturalista o la de poder entender el campo que nos rodea, el campo y el medio ambiente que nos rodea para poder descifrar un poco su funcionamiento, lo consideró posteriormente como la 8ª inteligencia que tenemos. Sin embargo, nunca pensar las inteligencias desde una manera aislada o desde una manera independiente es un buen punto de partida para los docentes. Al contrario, debemos trabajar la integralidad. El segundo mito que tenemos es que los seres humanos tenemos un solo estilo de aprendizaje. Si bien nosotros como docentes podemos entender con la teoría de las neurociencias que hay un estilo de aprendizaje visual en algunas personas, otro tipo de aprendizaje o estilo de aprendizaje como el auditivo y otro como el kinestésico o el manual, que involucra el movimiento, no quiere decir que los seres humanos aprendamos o tengamos un único estilo puro e innato. Al contrario, investigaciones de la neurociencia desde el año 2010 nos están diciendo incluso que en la medida que nosotros pensemos actividades como docentes que integren los 3 estilos de aprendizaje, va a ser mucho más productivo para los estudiantes, para las personas. El tercer neuromito, y que está muy popularizado entre nosotros, es el neuromito de que los seres humanos usamos únicamente el 10% de nuestro cerebro. Las investigaciones de las neurociencias nos dicen que en la actualidad, cada vez que pensamos, tenemos una idea, tenemos un pensamiento creativo, usamos ciertas partes del cerebro o están activas ciertas partes del cerebro y otras no. Pero esto no quiere decir que cuando se usan ciertas partes del cerebro, las otras partes sean inútiles. De hecho, pensar que solamente el cerebro actúa en un 10% es una creencia tan errónea como pensar que solamente nosotros cuando estamos pensando en matemáticas usamos el hemisferio, por decir, izquierdo. Esto no es tan así. Realmente las investigaciones dicen que el cerebro está activo todo el tiempo, incluso mientras dormimos, que se usa muchas partes y de manera interactiva, y este mito digamos que se desvirtúa un poco. De hecho, ejercicios como la gimnasia cerebral que se promueven en algunas instituciones como para fortalecer o ampliar el uso de nuestro cerebro, realmente han demostrado poca efectividad en los estudios que se realizan actualmente. ¿Cuál es nuestro desafío como padres de familia, como docentes, en medio de tantos neuromitos que aparecen en la actualidad, como los que acabamos de presentar? Yo les propongo en esta presentación 3 Cs. Ese 3C significa cuestionar, consultar y construir. Cuestionar la información que aparecen en redes sociales, digamos como toda esta información que aparece en Reels, que quizás con buena intención, pero que no deja ver muy de trasfondo la información total de lo que involucran las teorías del pensamiento en la actualidad. Muchas de estas informaciones nos dicen fórmulas mágicas para aprender mejor o para enseñar mejor, y realmente es que no hay fórmulas. Tenemos que cuestionar de manera crítica la información que recibimos en redes sociales sobre el tema de cómo funciona nuestro cerebro o cómo aprendemos mejor. Para eso
es importante la segunda C, consultar fuentes confiables. Hay una revista muy interesante que es la Revista de Neurociencias y Neuroeducación de la Universidad de Barcelona o la Revista de Neuroeducación de las Universidades en México específicamente, que en esta última década han estado abordando de manera muy juiciosa información con datos científicos confiables sobre qué se ha avanzado en el campo de la neuroeducación y las neurociencias. Consultar fuentes confiables de esta manera pues nos va a permitir despejar o evitar estos mitos para que no se sigan proliferando. Por último, la tercera C es la C de construir. Nosotros como docentes y padres de familia estamos llamados a ser comunidad escolar. Lo que les propongo en esto es que podamos destinar espacios de construcción con los padres de familia, con el consejo de padres, con el equipo de docentes, espacios muy puntuales donde podamos discutir, aprender o verificar información relacionada con el tema de las inteligencias múltiples y los neuromitos que están permeando un poco el tema de la formación y de la gestión académica en las instituciones educativas. Por último, quiero dejarlos con esta frase de Francisco Mora, que es uno de los neurocientíficos y neuroeducadores quizás más importantes de habla hispana en el momento. Francisco Mora nos dice que nosotros, los seres humanos, terminamos siendo lo que la educación hace de nosotros. Por eso, no echemos en saco roto esta frase que nos invita un poco a pensar que como educadores, como padres de familia, tenemos un papel importante en construir de nuestros estudiantes activos, estudiantes críticos, estudiantes que puedan ser desarrollados en todas sus potencialidades, en todas sus inteligencias de manera integral e integradora. Muchas gracias.